¿Qué tal? Bueno, pues como ya habíamos anticipado hace ya un par de meses, Pliego está absolutamente derrotado. Salinas Pliego, si no es que ya está próximamente quebrado, estará próximamente prófugo, expropiado, ridiculizado y humillado finalmente, clausurado en sus empresas, em, en fin, las posibilidades son diversas, pero todas estas posibilidades llegan al mismo fin y es, insisto, que Salinas Pliego ya está absolutamente derrotado, está probablemente quebrado, eh, y tendrá suerte de no ser enjuiciado, perseguido, y no perseguido político como quiere empezar a lloriquear o berrinchear él, sino perseguido por la justicia y no solo de México, no solo por la justicia mexicana. Ya hemos comentado, el señor tiene eh, demandas, incluso algunas me parece que son hasta denuncias, porque no sé si van por el lado penal, que evidentemente ya lo tienen con el agua hasta el cuello, a Salinas Pliego, y pues este es precisamente, creo yo, la imagen más fidedigna del Salinas Pliego, que tiene el agua hasta el cuello tal cual. Es un personaje bastante impresentable, por supuesto, pero que cada vez, cada vez afortunadamente parece ser que la justicia se le acerca y que esperemos se le pueda aplicar con toda la contundencia la ley a este impresentable. De Salinas Pliego, vamos a leer algunas de las noticias más recientes, que por cierto, quiero empezar por el lugar que seguramente más le duele a Salinas Pliego, cuando recientemente su reportera Inés Sáenz fue a entrevistar brevemente a Donald Trump, y Donald Trump, en una respuesta que probablemente no esperaba ni el mismo Salinas Pliego, terminó adulando a la presidenta Sheinbaum, diciendo que es una extraordinaria presidenta y que además está haciendo un gran trabajo. Vamos a escuchar parte de esa entrevista. Donald Trump, Mr. Donald Trump for Mexico. How is the feeling to be part of this amazing event? And obviously, you are being a big participating in all the day. Yes, your president is here, and she's doing a very good job. She's a good woman, very, very excellent job. It's an honor, and we're setting every record, and you're helping us set those records. You know, Mexico and Canada are helping us set those records. But as you know, we have a record in ticket sales already. Bueno, así como Donald pueden ver, Trump, Mr. Donald Trump for Mexico. How is the pues Donald Trump, Mr. claramente yo creo que le dio gastritis del coraje a Salinas Pliego por esta declaración. Cuando le sale el tiro para la culata, perfectamente ellos tenían probablemente esta intención de que Donald Trump pues hablara mal tanto de Sheinbaum como del gobierno de México, y le salió el tiro por la culata y fue bastante viral esta noticia, ¿no? Así que qué frustrado, ¿no? Debe de estar el mismo Salinas Pliego, así como toda la oposición carroñera que está intentando desestabilizar al gobierno de México, ¿no? O sea, darse cuenta que todo el caos que están provocando, todo el financiamiento del caos básicamente que están haciendo en México, de marchas ficticias, de protestas ficticias, de embotellamientos, de
probablemente en una de esas hasta el financiamiento de algunos sicarios o los constantes saboteos o sabotajes que están haciendo de todo tipo, ¿no? O sea, desde que de repente están explotando pipas por todas partes, ¿no? Casualmente en este momento, cosa que rara vez se veía, ¿no? Y ahora de repente parece ser que por todas partes hay caos, hay manifestación, pero es tan artificial, este intento es tan poco orgánico, que evidentemente se revela por sí solo, se cae la mentira por sí sola y pues te terminas de dar cuenta que hay intereses perversos que están financiando este caos, insisto, ¿no? Los financiadores del caos, que probablemente entre ellos esté el propio Salinas Pliego, más Claudio X González y bueno, todos estos impresentables. Por si fuese poco, no olvidemos también, además de esto que seguramente, insisto, le da una impotencia tremenda al impresentable de Salinas Pliego, pues no olvidemos también la reciente reunión, antes de este tema de Trump, donde Trump adula a la presidenta mexicana y le reconoce su trabajo y le reconoce el trabajo en el gobierno mexicano que están haciendo un buen trabajo, además, lo dijo textual. No olvidemos que previo a eso se realizó una reunión y Claudia Sheinbaum encabezó esa reunión con el empresariado mexicano, entre los cuales estaban algunos de los más importantes como de entrada Carlos Slim y su hijo, si no mal recuerdo, también estaba Carlos Slim Domit. Nada más para darnos cuenta, insisto, de la tremenda frustración que debe de estar sintiendo en este momento Salinas Pliego porque lo atacan por todas partes, es el más eh, vilipendiado, probablemente es el empresario más vilipendiado mexicano que hoy tenemos y al cual se le están pues prácticamente apuntando de todos los frentes y de todos los lados, porque insisto, esto no nada más tiene que ver con el gobierno mexicano. Por más que él hable de gobiernícolas, por más que él hable de comunismo, los está engañando, ¿no? Y hay muchos sonsoneguis que le lustran los zapatos, también, ya sea que o se estén autoengañando o estén engañando pues a toda la borregada que le crea este par de mercenarios farsantes, sinvergüenzas, que son un par de fraudes, ¿no? Y que yo creo que por eso se llevan tan bien, por eso hicieron tan buen mancuerna, tanto Sonsonegui como Salinas Pliego, porque son un par de, insisto, farsantes fraudulentos. Para que ellos estén sosteniendo ese tipo de acusaciones basadas en los zurdos de mierda, el comunismo, en este fantasma del comunismo que tanto los aqueja y los abruma, casi de manera esquizofrénica, y de los gobiernícolas, mismos que ahora les llama gobiernícolas, pero durante mucho tiempo parece ser que Salinas Pliego se llevó perfectamente bien con estos gobiernícolas cuando fueron prianistas, porque de esos gobiernos se benefició bastante y gracias a ellos acrecentó su fortuna, gracias a grandes corrupciones que tuvo con esos gobiernícolas que hoy critica, pero que ahora no le gusta simple y llanamente porque son de Morena, y estos de Morena resulta que le quieren aplicar la ley. Entonces, qué conveniente que ahora sí les llame gobiernícolas y recurra a los fantasmas comunistas, que ni él seguramente tiene ni la más mínima idea de qué trata el comunismo, ni el socialismo, porque los tratan además de manera indistinta. No esperemos ni pidamos peras al olmo en términos intelectuales a Salinas Pliego, ¿no? Al punto en que el perfil más brillante que se le ocurrió reclutar para que le limpie la cara y le lama los zapatos y los respectivos huevos a Salinas Pliego, pues es el tonto útil de Juan Miguel Zunzunegui. Si para Salinas Pliego lo más exigente intelectualmente que pudo haber encontrado fue Juan Miguel Zunzunegui, pues imagínate el nivel intelectual del mismo Salinas Pliego. Entonces es bastante mediocre y deprimente ver que ese es su gran intelectual.
cuando de entrada es un farsante, un pseudohistoriador que se ha vendido durante toda su trayectoria como un supuesto historiador, pero no es más hoy que el tonto útil de Salinas Pliego. Y eso es lo más curioso, ¿no? Que durante mucho tiempo Zunzunegui también hizo un fandom, engaña a borregos, unas borregadas que creían que Zunzunegui en verdad era un tipo revolucionario, porque este tonto útil, eso es lo más ridículo, se está vendiendo además como el gran revolucionario de la libertad, cuando le está limpiando los zapatos a un empresario evasor de impuestos. Imagínate el ridículo de esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo se les cae el cuento a ambos y esta cantaleta que tanto repiten del gobierno comunista y los gobiernícolas, que insisto, en este momento no les gustan porque son morenistas? Pues cuando ya no son solamente los mexicanos o el gobierno mexicano quienes acusan a Salinas Pliego, y ahí, insisto, ya nada más falta que vaya a Estados Unidos y también los acuse de gobiernícolas y de comunistas. Porque en este sentido, por ejemplo, el Banco de Nueva York acusa a TV Azteca de mentir y pide a juez que la declare en desacato. Por ejemplo, el banco New York Mellon Bank acusó ante una corte federal de Manhattan a la televisora mexicana TV Azteca de mentir en el proceso abierto en su contra por una deuda de más de 580 millones de dólares con acreedores y pidió al juez a cargo del caso que la declare en desacato y se le impongan sanciones. En un duro escrito, fechado el 12 de noviembre y firmado por los abogados del banco que representa a los denunciantes, al que Proyecto Puente tuvo acceso, se acusa a la televisora propiedad de Ricardo Salinas de haber maniobrado con artilugios y argumentos contradictorios para no obedecer la orden que se le había dado de desistirse de procesos iniciados en México. El argumento se relaciona con la orden que el juez Paul Gardif había girado en octubre para que la televisora renunciara a los juicios de amparo presentados en México, con los que ha evitado que los acreedores ejerzan facultades de cobro. El juez había advertido a la televisora que este era un caso que debía dirimir en la competencia de la jurisdicción estadounidense y que debía abandonar su estrategia dilatoria, prácticas dilatorias que es experto Salinas Pliego, el grupo Salinas en general. Con estas prácticas dilatorias no olvidemos que las aplicó, por ejemplo, con su gran amiga Norma Piña para enfriar sus carpetas, sus casos, sus demandas, sus responsabilidades legales. Norma Piña siempre tuvo encajonadas esas expedientes de Salinas Pliego a fin de que precisamente no se le pudiera aplicar la ley. Bueno, seguimos. Sin embargo, pese a que ya venció el plazo que el juez dio para ello, los abogados del banco acusan que la televisora solo ha buscado ganar tiempo, insisto, son expertos en esto, sin desistir de ninguna acción legal. El 4 de noviembre, TV Azteca informó que presentaría un mecanismo para desistir de los casos en México sin perjuicio. Sin embargo, TV Azteca no ha solicitado el desistimiento de los casos en México. En cambio, en respuesta a la instrucción del Juzgado Civil 38º en México de que TV Azteca explique cómo planea proceder en el litigio mexicano a la luz de la orden de la Corte estadounidense de no entablar demandas, la empresa dijo que tiene la intención de continuar con sus obligaciones procesales. Explica la carta de los litigantes pertenecientes a la firma Lamken LLP. Los abogados indicaron que la televisora incluso ha engañado a los tribunales mexicanos al afirmar que la orden que se le dio de renunciar a los procesos en nuestro país no está firme porque han presentado diversos recursos de apelación. Sin embargo, los abogados subrayaron que es claro que la legislación estadounidense no opera de esa forma y que las impugnaciones no invalidan las órdenes judiciales ni permiten que no se obedezcan. TV Azteca tampoco informó a los tribunales mexicanos que anteriormente ese día la Corte había denegado su solicitud de reconsideración o suspensión de la orden de no entablar demandas pendientes de su apelación, agrega el escrito. Tras enumerar varias acciones más que los abogados del banco consideran engañosas e irregulares,
Estos reiteran al juez que es claro que las empresas de Salinas Pliego no tienen intención de cumplir la orden judicial que la Corte le dio y que lo que busca es obtener aplazamientos y ventajas tácticas en el proceso. Las acciones de TV Azteca hacen necesario volver a solicitar la petición del fiduciario, el banco, de que TV Azteca y su empresa administradora sean declaradas en desacato y solicitar descubrimiento para determinar si otras personas que actúan en concierto con TV Azteca también están violando las órdenes de la Corte. Por lo tanto, el fiduciario solicita respetuosamente que la Corte establezca un calendario acelerado para la presentación de escritos sobre la moción de desacato del fiduciario, como se solicitó previamente en la carta del fiduciario del 16 de octubre de 2025, concluye el escrito de los abogados. Se espera que el juez a cargo del caso resuelva esta moción presentada por los abogados del banco antes de que concluya la semana. Bueno, nada más por mencionar uno de los muchos casos, ¿no? Mira, por ejemplo, está esta redacción de Carlos Fernández Vega, una columna que recomiendo que puedan leer, ¿no? Esta columna, insisto, de Carlos Hernández Vega, donde dice: durante años el varón fue protegido, no gratuitamente, desde luego, por la clase política, los amigos del gobierno y la mafia judicial que una y otra vez posponía el tratamiento de su deuda fiscal, o de plano echaban al cajón los expedientes, y creyó que con esa asociación delictuosa se mantendría impune indefinidamente. Pero tras 16 años de evadir cómodamente al fisco y vivir en su mundo fantástico, fue tal su abuso que el engrudo terminó por hacérsele bolas y Ricardo Salinas Pliego ya mordió el polvo. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde al Servicio de Administración Tributaria para que proceda al cobro de una buena porción de la descomunal deuda acumulada por el magnate, en este caso estimada en cerca de 49,000 millones de pesos, y aún falta por exigirle. Esto fue el 28 de noviembre, me parece, la columna publicada por Carlos Fernández Vega, que en efecto, o sea, al final estamos hablando ya no de un empresario, que además cínicamente hoy se vende como un supuesto revolucionario de la libertad con su lustrador de zapatos y tonto útil principal que es Juan Miguel Zunzunegui, sino que estamos hablando en realidad ya de un tipo gangsteril prácticamente empresarial, de un gangsteril empresarial, de un delincuente empresarial, que ha llevado a cabo las peores prácticas posibles, no las mejores, las peores prácticas prácticamente en todo su ejercicio empresarial, ¿no? Porque ni siquiera en su quehacer empresarial, ni siquiera en ello, podemos decir que el tipo se puede alzar el cuello como quiere, sintiéndose el gran empresario, innovador, transgresor, creativo. No, 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 estamos hablando, insisto, de un tipo absolutamente mezquino, un vulgar empresario que lo único que sabe, y cree que además lo vuelve inteligente, es insultar, e insultar y ser un tremendo patán. Con todo mundo, se podría decir que con todo mundo. Hay quien claramente lo denuncia de misógino, lo es, pero el tipo en realidad es miserable y mezquino con todo mundo. O sea, no solo con las mujeres, particularmente es misógino con las mujeres y es, insisto, un verdadero sinvergüenza, un vulgar, asqueroso, sino que en realidad el tipo es así, es un mezquino, es un vulgar, que pues de alguna manera tiene capital, pero que no precisamente ese capital que él tiene es como él lo ha llamado, ¿no? Que ha sido casi casi gracias al sudor de su frente. Porque, insisto, no es ni siquiera un buen ejemplo de empresario, dado que no es del tipo de empresarios creativos, innovadores, que respetan a sus trabajadores, ¿no? Sino que abusa prácticamente de todo mundo, abusa de sus trabajadores, abusa de sus clientes, abusa del gobierno, abusa de sus conexiones y evidentemente abusa de todos los vacíos legales
O incluso si no existen esos vacíos, se los salta porque es un especialista en saltarse la ley. Hay un meme que me agrada cuando, a pesar de todo este contexto, todavía te puedes encontrar. Se alcanza a ver ahí. Bueno, si no se alcanza a ver o enfocar. Es este meme que dice: Josh, ya llegaron los raros. Y los raros que dicen: no le cobren impuestos a los empresarios y los millonarios porque ellos nos dan trabajo. Y en efecto, no hay nada más patético que un pobre defendiendo a un millonario, y peor aún, un millonario como este vulgar empresario que es Salinas Pliego. Y es que está esta falacia extraña de los que entienden relativamente mal o a medias cómo funciona el negocio. Y esto tiene que ver con que ellos piensan que hay que ser muy agradecidos con los empresarios. Sí, tal vez si tú quieres, porque dan trabajo, pero no más agradecidos de lo que los empresarios tendrían que estar con sus trabajadores. Y no olvidemos que realmente no hay un empresario, y menos cuando es un empresario así, de este tipo, tan mezquino, tan improductivo. Yo diría que este tipo es sumamente improductivo, ha acumulado una riqueza impresionante y ha producido muy poco en fines económicos, en fines sociales. Es un tipo improductivo en realidad, un acumulador de riqueza no merecida, que al final, por supuesto que puede ser reemplazable por un mejor empresario, por alguien que sí sea productivo, por alguien que sí haga con su patrimonio y con su riqueza, comparta y también devuelva dividendos sociales, por ejemplo. Este tipo solo acumula y no devuelve absolutamente nada a cambio. Es un parásito empresarial. Entonces, aquellos que salen a defender, bueno, el tonto útil ya ni hablamos, pero hay personas que salen a defender a un empresario mezquino como este tipo. Y ahí, pues insisto, no se puede entender cómo haya gente que en verdad crea que se le debe casi un enorme agradecimiento a un tipo que se ha aprovechado, como lo acabo de explicar, de todo mundo para hacerse rico. Y pues estos defensores, de quienes ellos mismos se autohumillan diciendo que es su tío Richie, que yo ya he explicado, pues ese que ellos mismos le llaman tío Richie, ese tío Richie no los dejaría dormir ni en la casa de su perro si un día estuvieran en su casa. Los trataría peor que a las pulgas de su perro. Y aún así le llaman tío Richie, estos que les encanta autohumillarse y flagelarse, por un empresario que no daría ni un peso a cambio de ninguno de estos sobrinos patéticos. No daría ni un elote a cambio de uno de estos, de sus supuestos sobrinos patéticos. Así que respétense, ¿no? O sea, se los recomiendo, no se humillen por andar defendiendo a millonarios cuando, pues como él mismo luego le gusta describirlos, están ustedes tan jodidos. Y esas son palabras del propio Salinas Pliego. Vamos a leer una nota, ¿no? Del este sí sobrino, este sí, a este sí lo lleva a jugar golf, porque este sí es su sobrinito. Igual de perdidito, igual de pendeíto. Dice acá, seguro que ya esto es una nota en Facebook de Godín Financiero.
Seguro que ya habrán leído esa anécdota inspiracional, entre comillas, del sobrino de Salinas Pliego, que dice que nació en cuna de diamante, pero que su tío no les dio nada. Estudió finanzas en el TEC de Monterrey, le pasaron ahí un poco de dinero y hasta ahí. Todavía dice el carnal que comenzó desde el suelo, y que nada de lo que hoy tiene fue un regalo, todo consecuencia de su arduo trabajo. Claro, porque nunca se asoció usando el nombre y el peso de Salinas. Lo que les digo, el privilegio no es malo en sí, pero la narrativa según la cual se te olvida que eres beneficiario es peligrosa como mínimo, sobre todo sabiendo que de no haber tenido el apellido y sustento familiar directo o indirecto, simplemente su rango de oportunidad sería sustancialmente menor. Dejemos esta narrativa donde un güey que nació en una de las familias más ricas e importantes de México te dice que empezó desde abajo. Coincido, es ridículo. Porque además existe mucho más que el capital económico dentro de la ecuación, como son el capital social, cultural, educativo, que son inclusive más determinantes que el dinero puro y duro, pero florecen gracias a él. Muy correcto y pertinente esta publicación de El Godín Financiero y estoy total y absolutamente de acuerdo. Eh, Vamos a leer también, porque hay que entender cómo piensan estas familias de millonarios. Al final están más o menos igualmente adoctrinados, ¿eh? No crean que ellos están muy fuera de la Matrix como se quieren vender, estos pseudo revolucionarios de la libertad. Ellos, para que ustedes me lo entiendan, viven en una burbuja, para decirlo de manera sencilla o simple. En este sentido, esa burbuja, ellos creen que es la realidad, así como es su realidad, es la realidad de todos. Es un mundo color de rosa, es un mundo de Disneylandia donde el echaleganismo, el pobre es pobre porque quiere y si no quiere pues deja de ser pobre, si no quisiera ya sería millonario el pobre. Todas estas posibilidades son posibles en esta fantasía de los millonarios, en esta eh, burbuja en la que ellos viven. Es un mundo de posibilidades extraordinarias donde todo es posible. Si tú quieres, lo puedes lograr. Si naciste en las peores condiciones económicas, no importa. Si te lees un par de bestsellers de Kiyosaki y de un par de millonarios más, seguramente con el tiempo y con el sudor de tu frente podrás tener las mismas fortunas que tienen ellos, como las tiene Elon Musk, como las tiene Salinas Pliego. La cosa es querer, decretar, visualizar. Si eso es lo que quieres, lo tendrás. Decrétalo. Y el universo conspirará a tu favor para que sea tuyo. Así, así de ridículas suenan las ideas de estos que viven en burbujas. Y que hay ahí una buena cantidad de personas de diversos sectores, ¿no? Los aspiracionistas, los fake espirituales, ¿no? Que empiezan también a combinar como pseudociencias, por una parte las finanzas, pero también le quieren meter espiritualidad, ¿no? De que el universo va a conspirar para que seas millonario, ¿no? Estas leyes de la atracción y todas estas cosas que le quieren meter, ¿no? A la parte financiera. Pues insisto, se hace un revoltijo tremendo entre finanzas y chakras, ¿no? Una cosa rarísima. Pero que ellos creen en su mundo de fantasía, todo es posible, insisto. La cosa es querer, la cosa es decretar, eso que les encanta, este verbito peculiar que les encanta utilizar, ¿no? Decreta. Si tú quieres ser millonario, decreta. Si tú quieres un Ferrari, decreta. Si quieres un Lamborghini, decreta. Y el universo conspirará a favor tuyo para que lo tengas. Decrétalo, visualízalo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está. Ya es tuyo. Y de repente volteas y sigues viviendo en la pobreza extrema, ¿no? Cuando ya abres los ojos, cuando aterrizas, cuando tocas tierra. Este es el gran problema, en efecto, de estos discursos, de estas narrativas que sí son peligrosas por decirlo menos, porque son casi, casi esquizofrénicas.
pero que han sabido vender muy bien los capitalistas. A fin de venderte una idea que es su propia vida, te venden su vida como si tú pudieras acceder a esa vida de igual manera, olvidando todas las condiciones materiales y los privilegios y beneficios que ellos tuvieron para tener esa vida, como básicamente el primero que fue, por ejemplo, nacer hijos de ricos. Y eso, pues es más bien casi un tema de azar y de suerte. Es como los hijos de los reyes. Por eso hablamos de que nacen en cunas de oro. Nacen con todo el privilegio encima. Ellos no tienen que salir a buscar absolutamente nada, ni siquiera el pan de cada día, porque ellos ya tendrán pan para toda su vida, sin siquiera mover un dedo. Ya tienen el pan asegurado para toda la vida, y puede que hasta para la vida de sus hijos y sus hijos y sus nietos. Entonces, cuando te venden estas fantasías y tú se las compras, y hay mucha gente que, insisto, se las compra, se las cree, omiten que los procesos políticos, económicos y sociales por los que transitamos, la gente común y los mortales y los ricos, no son los mismos. Y ellos, en resumidas cuentas, que tanto hablan de la cultura del esfuerzo, además, es muy hipócrita, porque ellos rara vez se esforzaron por tener la riqueza que han acumulado durante generaciones, a diferencia de un pobre que trabaja de sol a sol, sea como albañil, sea en el campo, sea como profesor, sea como médico, sea como ingeniero, que trabajan ahí sí, de sol a sol, chingándole, como decimos en mexicano, con el sudor de su frente, pero que ni trabajando de sol a sol durante toda su vida serán capaces siquiera de acumular el 1% de la riqueza de cualquier millonario. Necesitas 10 vidas trabajando de sol a sol para conseguir lo que ellos tienen, y allí está otro de los grandes mitos que muchas veces se vendió durante tantas décadas y que le compraron esa mentira a los millonarios. Y esa gran mentira era: trabaja duro. Y el trabajo duro hará que tú puedas cumplir tus sueños. El hard working. Y esa fue una gran farsa, ¿no? Del que trabaja más gana más. Esa siempre fue una mentira, que muchos de hecho hasta la fecha siguen creyendo, que entre más trabajes, más ingresos tendrás, mejor vida tendrás. No, perdón, es que la economía nunca ha funcionado en ese sentido. Cuando tienes una economía especulativa, cuando hay un par de brokers o de eh, agentes financieros en Wall Street que con 2 clics en 10 segundos hicieron millones de dólares. Con 2 clics. Entonces, la economía siempre la han contado de manera engañosa hacia las masas, haciéndoles pensar en estos mitos como el hard working, ¿no? De trabaja más, trabaja por tus sueños. Y entre más trabajes, más ganas. Eso nunca fue así. En todo caso, es un poquito más aterrizado el smart working. En lugar de trabajar más, trabaja inteligente. Pero también eso cae en una falacia porque, insisto, hay quienes no trabajan en absoluto y están haciendo millones de dólares por segundo. Y esas son las cosas que nunca te van a contar. Y son muchas de las cosas que todavía, insisto, las masas siguen creyendo. Y siguen siendo engañadas en esta cultura aspiracional, cultura del esfuerzo, insisto, tan hipócrita que los ricos venden como de esfuérzate más y trabaja más, cuando ellos no mueven un dedo y siguen siendo millonarios y siguen acumulando riqueza. Entonces es muy peligrosa esta idea, y todo esto partió
de la burbuja en la que viven los ricos, donde, insisto, lo más patético donde se cierra este círculo, es nada más y nada menos ver que los pobres defiendan a ricos, además corruptos como Salinas Pliego. Imagínate el chiste cuando estoy explicando todo este contexto, que además todavía se cierra el círculo de un pobre defendiendo a un millonario. No hay nada más patético que un pobre defendiendo a un millonario. Además, insisto, un corrupto empresario, un vulgar empresario como Salinas Pliego. Ahí es donde en verdad parece como que armaron muy bien su mentira o su mal chiste para que cierre por completo el círculo. No solo del abuso, sino que hasta ahora resulta que el pobre defiende al rico. Un rico que se ha saltado prácticamente toda la ley durante toda su vida y nunca va a reconocer que no fue el esfuerzo el que lo hizo rico, fue precisamente poder saltarse la ley porque, ¿qué crees? Tienen para pagarla, tienen para corromper la ley, tienen para pagar jueces a modo y es por eso que son ricos. Y ese es el cuento que no te cuenta ningún bestseller, porque los bestsellers generalmente que venden los ricos tienen que ver con la cultura del esfuerzo, que nada tiene que ver con la realidad. Y para muestra basta analizar prácticamente todas las biografías de los ricos y te darás cuenta que siempre abusaron de muchas personas para llegar en donde estás, en donde están. De hecho, hay frases, ¿no? Eh, por ejemplo, una que me agrada es esta que dice que detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Me agrada muchísimo esta frase que por cierto se le atribuye a Honoré de Balzac, reflejando la idea de que las riquezas inmensas a menudo ocultan explotación, corrupción, delitos éticos o incluso crímenes directos, ¿no? Ya sea en la acumulación inicial, aprovechando el sistema, evadiendo impuestos, o en su mantenimiento, explotación laboral, colusión con el poder, siendo usada como epígrafe en obras como El Padrino, por ejemplo. No siempre es un delito penal, sino una crítica a la desigualdad y a los métodos poco éticos de enriquecimiento en sociedades capitalistas. Honoré de Balzac, un autor del siglo XIX, popularizó esta idea en obras como La comedia humana, aunque la frase exacta ha evolucionado con el tiempo según eh, quien la aplique y cómo la utilice, ¿no? Entonces, en estas interpretaciones, insisto, pues está la explotación que en cuanto a la riqueza se construye a menudo a expensas de la clase trabajadora o de grupos vulnerables mediante salarios bajos, condiciones precarias o falta de derechos laborales, como se menciona en diversos artículos, denuncias, protestas, ¿no? Em, la corrupción, por supuesto, otro elemento fundamental que involucra la colusión con gobiernos, evasiones fiscales o el uso de redes de influencias para obtener ventajas, ¿no? Eh, este compadrazgo mexicano, por ejemplo, que le gusta mucho usar a los empresarios mexicanos, mal acostumbrados a este tipo de prácticas. El clásico tráfico de influencias, ¿no? También temas de oportunismo y ética. No siempre es un delito penal, puede ser un aprovechamiento éticamente cuestionable de situaciones o personas, como el oportunismo financiero o la explotación de la ignorancia ajena. Pero también hay crímenes directos, ¿no? En casos más extremos se refiere a robos, fraudes o actividades ilegales directas para acumular capital, especialmente en fortunas rápidamente obtenidas. También yo diría que, por ejemplo, a veces hasta crímenes medioambientales, ¿no? Que a veces se habla muy poco de esto, pero que
muchas veces los empresarios hacen afectaciones brutales a los medios ambientes, al entorno, a la naturaleza, y hacen el daño y no lo reparan porque es muy complicado reparar esos daños, pero no solo no lo reparan, ni siquiera pagan las multas, negocian multas para que sean bajas y que casi casi les salga como una especie de propina por hacer daños tremendamente negativos contra la naturaleza. Y también en eso se salen con la suya, ¿no? Está el caso de Grupo México, que próximamente hablaré al respecto, ¿no? De esta contaminación que hicieron en Río Sonora. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las mineras, todas estas empresas extractivistas generan daños tremendos. Lucran muchísimo a partir del daño ambiental. Entonces, en resumen, esta frase, que me gusta mucho, la de Balzac, es una crítica social que sugiere que la riqueza extrema rara vez surge de la pura virtud, sino de una compleja red de acciones que suelen ser criminales, para ponerlo simple, ¿no? Así que no venga ningún empresario y menos un empresario vulgar como Salinas Pliego a venderse además el muy cínico como un revolucionario de la libertad, reclutando a un tonto útil igualmente ridículo como Juan Miguel Zunzunegui, que le lava la cara y las manos, y de manera muy deshonesta intelectualmente vende también y se vende como otro más, otro revolucionario de la libertad. Mejor quedémonos con los que sí saben, con los verdaderos intelectuales como Balzac, cuando nos decía: detrás de toda gran fortuna hay un gran crimen. Y es que en verdad, y eso lo analizaremos después, la simple acumulación de la riqueza es por sí sola criminal. Cuando hay guerras, cuando hay gente muriendo de hambre, no debería de existir esos niveles de acumulación de riqueza en individuos. Y es uno de los grandes problemas del capitalismo, que estos pseudo revolucionarios de la libertad jamás van a mencionar, porque les encanta hablar de los fantasmas del comunismo, pero jamás voltear a ver o verse en un espejo para hablar de las terribles crímenes y atropellos del capitalismo, de los terribles abusos sistemáticos del capitalismo. Entonces, en estas burbujas en las que ellos viven, pues no solo está el sobrinito de Salinas Pliego, pues también está el caso de la hija de Salinas Pliego, que te da estos argumentos. Cuando Ninfa Salinas Sada, por cierto, esos apellidos tienen connotación directamente empresarial. No olvidemos de los Garza Sada de Monterrey y de los Salinas, que bueno, hasta políticamente y empresarialmente siempre ha sido un apellido en México, pues con nexos con el poder político y económico, ¿no? Aquí Ninfa dice en su argumento, me parece sumamente de principiante el argumento de Ninfa, como de aquel que apenas como que intenta utilizar, pues, ciertos argumentos muy básicos para tratar de explicar temas mucho más complejos, ¿no? Entonces Ninfa dice: imagina un salón donde, para igualar a todos, el maestro decide poner la misma calificación sin importar el esfuerzo. Los niños que estudian dejan de tener motivos para superarse y los que no se esfuerzan tampoco crecen. Ese experimento pasa también en la sociedad. Cuando quitamos el incentivo de avanzar, todos perdemos. Bueno, pues es un argumento verdaderamente triste, porque eso se lo puedes dejar a un alumno de secundaria, de preparatoria, que apenas van como que tratando de entender cómo funciona la cosa, ¿no? Está a ese nivel, sinceramente. Es de hecho un clásico ejemplo de esos básicos, muy básicos, que critican el supuesto capitalismo, cuando el capitalismo más bien intenta criticar al comunismo, utilizando estos ejemplos de qué pasaría si al final todos dividen la calificación del alumno de 10
y al de 6 le suben la calificación injustamente. O cuando agarran las metáforas también de la vaca, ¿no? ¿Qué pasaría si un dueño tiene 10 vacas y luego al final se la tiene que repartir a otros? O sea, estos ejemplos, insisto, casi de primaria, ¿no? Bueno, Godín Financiero de nuevo creo que está haciendo posts interesantes. Hace una réplica al argumento primario de Ninfa Salinas. Es que no la podemos culpar a ella, teniendo ese papá tan ignorante, era complicado que la supiera educar bien. Un tipo tan limitado intelectualmente, desafortunadamente no pudo educar bien a su hija, obviamente. Por eso siguen viviendo en una burbuja como viven, insisto, la gran mayoría de los ricos. Entonces Godín Financiero hace la réplica y dice, mejor imagina un salón de clases donde todos los infantes tienen un techo para descansar, llegan bien desayunados y están sanos, los padres no se preocupan por pagar útiles, tienen tiempo para pasar con sus familias, así como algo de dinero para divertirse con sus hijos. En este salón no solo habría una igualdad de recursos y oportunidades mayor, creando competencia real, sino que también habría niños que realmente pueden enfocarse en sus estudios y no tendrán que dejar la escuela en su pubertad para tener que trabajar. Pero es que no, el avance de la clase trabajadora no es avance, acá el único avance válido es el de los que ya tienen todas las ventajas y facilidades porque nunca es suficiente para este tipo de gente. Se me hace bien triste que siempre se sacan sus comparaciones de cómo y por qué el socialismo no funciona. Tiene que ser con ejemplos muy lejanos de lo que es la realidad práctica y cada vez más y más de delusionals, ¿no? Y aquí mismo es curioso porque hasta el propio Godín, por ejemplo, y creo que es válido, ¿no? Lo dice en su postdata, dice, antes de que empiecen, no soy socialista, pero muchos de esos países que tanto admiran e idolatran tienen políticas de Estado progresistas como las que recién mencioné. Usen el cerebro, please. De acuerdo, totalmente con el post de Godín. Y me parece correcto e interesante que de alguna manera haya hecho el esfuerzo para mantener el argumento, que insisto, es un argumento muy primario el de Ninfa Salinas. Y aquí el Godín Financiero, pues en esa misma línea, hace la réplica del mismo ejemplo de Ninfa Salinas, ¿no? Yo la verdad a mí me hubiera dado pereza hacerlo, pero lo hizo muy bien Godín Financiero, la verdad, para un tan mal argumento. Y he explicado muchas veces que decir tonterías es fácil, tenerlas que explicar o corregir te implica el doble o triple de tiempo y de esfuerzo. Vamos a leer, por ejemplo, ahora un post de esta, híjole, una página que siempre me ha generado conflicto, porque yo soy egresado de la máxima casa de estudios, pero esta página siempre me ha generado un cierto conflicto, porque siento que no se ubica y bueno, al final tengo que reconocer desde que yo estaba en la universidad, ya había pumas capitalistas. Y lo digo tal cual, ¿no? O sea, personas, universitarios, que en la universidad pública y que por alguna razón están en la universidad pública y no en una privada, y que por algo están recurriendo al Estado para que paguen su educación y no es así gratuita como lo menciona la narrativa generalmente, no es. Esa educación la paga el Estado y tiene un costo no tan bajo como se piensa. Y más aún cuando sumas la cantidad de universitarios que el Estado les paga la educación. Pero hay la gran contradicción en esta alienación que generalmente ocurre, como yo daba el ejemplo de pobres que defienden al millonario, también tienes a estudiantes de la universidad pública defendiendo al capitalismo, que muchas veces incluso intentó privatizar la universidad pública. Es más, lo siguen intentando en prácticamente todo el mundo, privatizar por completo la educación, para que ese gran negocio de las universidades únicamente pueda acceder, pues aquel que tenga para pagarla. En este sentido, siempre me pareció total y absolutamente desubicado y contradictorio aquel universitario de universidad pública que estuviera defendiendo el capitalismo
y que casi se pusiera la playera orgullosamente del capitalismo salvaje, como si fuera algo de mucho orgullo cuando ellos, que a duras penas tienen para pagarse su educación, para pagarse su transporte y su renta de universitarios, y a veces a duras penas les alcanza para comer, están defendiendo al capitalismo. Nunca, nunca entendí y nunca voy a terminar de entender a estos universitarios que están en una universidad pública defendiendo el capitalismo, y por eso es que yo no entiendo esta página, que así se titula, Puma Capitalista UNAM. Entonces son, creo, contradicciones muy comunes, ¿no? Es como también el pobre en México que vota por el PAN. Podrás no apoyar ni siquiera a Morena o a los partidos de izquierda, ¿no? Al Partido de Trabajo, ok. Pero no hay nada más contradictorio o no hay voto más contraproducente que vaya en contra de tus propios intereses, como pobre, que votar por el Partido Acción Nacional, que son los que generan de a millones los pobres, son fábricas de pobres. Son los grandes acumuladores de la riqueza, son los que acrecentan la pobreza y la desigualdad. Porque benefician generalmente sus políticas públicas a los ricos y perjudican a los pobres. Entonces, cuando te encuentras con estas grandes contradicciones, que perdón, sí me gusta usar este término, si quieren, hasta marxista, pero sí creo importante la conciencia de clase. Sí creo fundamental que te ubiques y aterrices en dónde estás parado. Y que no te sientas con este complejo de florindos, que así les he denominado siempre, haciendo alusión a doña Florinda, ¿no? Porque así se ven. Estos que viven en una vecindad en Tepito, pero que se sienten los sharks, los grandes magnates. Se sienten primos de Elon Musk y de Bill Gates, pero viven en una vecindad en Tepito. Y no hay, creo yo, manera más precisa de llamarle a eso que el complejo de los florindos, ¿no? Son los florindos. Estos que además, justo, ¿no? Veían al... Me parece un interesante retrato ese, a veces, de la sociedad mexicana, ¿no? En la serie del Chavo del Ocho. Los florindos que despreciaban al Chavo del Ocho o a Don Ramón y les llamaban chusma, cuando ellos mismos eran parte de esa chusma. Porque están en la misma vecindad, están a 1 metro de distancia del barril del Chavo, pero tienen este complejo de florindos, están acomplejados y son de este mismo sector que yo estaba explicando, de las personas que suelen consumir contenido aspiracional, aspiracionista, y que no aterrizan en su propia realidad porque viven tanto en la fantasía y en esta burbuja o mentira que les han vendido, se la tragaron, se la compraron y ahora creen que son parte de ellos y no de nosotros los pobres, como diría por ahí, ¿no? El cine de oro mexicano. Entonces hay que aterrizarnos porque generalmente estamos más del lado de los pobres que de los ricos. Estamos más cerca de los pobres que de los ricos. Hay por ahí hasta una frase que me gusta. La gran mayoría incluso de los que se sienten clase medieros o que sí están en la clase media, están a una quimioterapia de algún familiar de pasar a ser clase pobre. Nada más para que nos demos cuenta y aterricemos duro de lo frágil que es esa línea entre clase media y pobreza. Pero estamos, o sea, esa clase media está sumamente cerca de los pobres, pero está a la vez sumamente lejos de los ricos. Y no alcanzan a dimensionar esa lejanía. Nada más hablando del más rico de México, por ejemplo, y ya no hablemos del más rico de los Estados Unidos, y ya no hablemos del más rico del mundo. Porque como dice bien por ahí, y creo que lo dijo Sabina Berman hace un par de días, Salinas Pliego, en comparación a la lista Forbes de los más ricos del mundo, es pobre. Entonces habrá que ver contra qué o qué referencia tomamos para aterrizarnos, ¿no?
¿Rico con respecto a quién? ¿Pobre con respecto a quién? ¿Y en dónde estamos? E insisto, la gran mayoría de los mortales estamos con los olvidados, con los nadies de Galeano, con los olvidados de Buñuel y los nadies de Galeano. Así que hay que aterrizarnos. Yo creo que lo más importante, insisto, siempre es aterrizar, ¿no? Tener los pies en la tierra. Vamos a leer entonces el post de esta página que no tiene los pies en la tierra para mi gusto, llamada Puma Capitalista UNAM. No, y hasta luego me parece ridículo, ¿no? De ponerse el sombrero casi de capitalista gringo, ¿no? Ridículo, ridículo. Pero bueno, vamos a darle espacio a estas voces perdidas. El zurdo, ya desde ahí empezamos, ¿no? Solo odia al millonario que pide trabajo a cambio de su dinero, porque al gobierno lo quiere cagadísimo de dinero, porque éste se lo regala por ser necesitado y no ofrecer nada a cambio de valor. Seamos francos, todos los productores y empleados quieren, si se pudiera, trabajar o venderle a los más ricos del mundo por la simple razón de que son los que mejor pagan. Por eso los agricultores quieren exportar las cosechas. Por eso los trabajadores quieren migrar a Estados Unidos. Un país sin ricos es un país donde tienes que vender barato tu trabajo o tus mercancías a los demás. Motivo: estamos jodidos por igual. Por eso los agricultores de maíz llorando y bloqueando carreteras por precios de garantía. Por eso tanto trabajador informal en México, porque no pueden tolerar estar 8 horas en lugares donde les pagan el mínimo. Igual el zurdo de cagada, pero como a este no se le da bien el trabajar, quiere que papá gobierno sea millonario. Pone papá gobierno sea millonario en mayúsculas. Aquí el Puma capitalista de la UNAM. Pudiendo cobrar impuestos a diestra y siniestra, deuda, imprimir dinero, expropiar o lo que se le ocurra para regalarle el dinero por disque trabajar en la administración pública o por cualquier excusa que se pueda inventar. Obviamente este post tan mediocre tiene miles de diviertes más que likes. Y donde además, porque es real, ¿no? Real no fake, Puma capitalista UNAM está, y te pone la foto de su gran ídolo sonriendo. Híjole, pues es que no sé. Yo creo que ustedes mismos se pueden dar cuenta sin tanta explicación de la mediocridad de este post, lleno de sesgos, de falacias, de bilis, más que de sesos, de traumas y complejos más que de argumentos. Y la verdad es que ni me voy a molestar en explicarlo. O sea, es sumamente mediocre lo que postea aquí. Y mira que puede haber críticas contra los gobiernos mucho mejor fundamentadas. Pero nada más vamos a tomar este último, con el que se supone que cierra fuerte, ¿eh? Aquí el dos neuronas que haya escrito esta estupidez, donde le comenta, igual el zurdo de cagada. Ya me imagino a Salinas Pliego, a Sonsonegui. Claramente pudo haber sido uno de esos, de ellos quien pudo haber escrito esto sin problemas. Cualquiera de estos dos, perdidos. Pero como a este no se le da bien el trabajar. O sea, es curioso, ¿no? Porque ahora resulta, porque es lo que te han vendido siempre. En esta narrativa que abordaremos en la siguiente ocasión, ya cuando por fin les voy a tratar de explicar desde mi perspectiva, y lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, ¿cuál es esta gran diferencia entre la izquierda y la derecha? ¿Cuál es el gran tema entre la izquierda y la derecha? ¿Por qué seguimos hablando tanto de esta dicotomía, de este problema, de este espectro político? ¿Qué tan vigente es? ¿Qué tan caduco es hablar de la izquierda y la derecha? ¿Qué tan eh, pues ya obsoleto podría ser el término de izquierda o derecha
en estos tiempos, pero al final esta paradoja de por qué lo seguimos utilizando, incluso ellos mismos. Ellos mismos siguen hablando de comunismo, ellos mismos siguen hablando de la izquierda, de los zurdos, de mierda, como dice Milei, y le copia ahora Salinas Pliego, ¿no? Bueno, entonces en estos grandes mitos que rodean la narrativa, porque, insisto, son dos neuronas, entonces no les alcanza el cerebro para más, pues les encanta simplificar al zurdo de mierda, por ejemplo, decir que el zurdo es resentido, que el zurdo es pobre porque quiere, que el zurdo es huevón, que es flojo, que no trabaja, como lo dice aquí, ¿no? O sea, son lugares comunes en los que siempre caen, porque, insisto, el cerebro no les alcanza, es así de simple, no les alcanza para más. Entonces, hacen esas asociaciones tan simplificantes y mediocres como es este párrafo donde redacta, igual el zurdo, pero como a este no se le da bien el trabajar, quiere que papá gobierno, y ahí está otra vez, insisto, esta cantaleta de papá gobierno. Cuando estamos hablando de los estados, por ejemplo, y podría ser un poco más preciso y serio, porque lo venimos comentando en todo este comentario, tal cual, no se puede santificar al Estado, pero tampoco a los empresarios. Y ese es el problema de estos mediocres, ignorantes, ¿no? Que quieren sesgar, parcializar, y todo lo malo es el gobierno, porque los empresarios son unos santos. Y hay que defenderlos, además. Hay que salir a defenderlos. Tú que, quién sabe, el que anda posteando este tipo de cosas, sí les puedo asegurar, eso sí se los puedo asegurar. No es millonario. No es millonario. Esta página no sé quién la administre, pero quien sea que haya redactado esto y lo haya publicado en Facebook, lo único que te digo, no es millonario. Es un tipo acomplejado, es alguien que padece el complejo de Florindo, que viene a redactar esto, defendiendo a un millonario. Y lo he dicho y lo digo cada que puedo, yo no defiendo al gobierno, pero tampoco defiendo a los millonarios. O sea, hay que ser sensatos, como aquí dice por aquí, ¿no? Seamos francos. Bueno, pues seamos francos, seamos sensatos, fala serio, hablemos serio. No podemos defender a los gobiernos, ok, pero no defendamos a los millonarios. Y esa es, por cierto, la trampa en la que cayó finalmente. Y cayó gacho, cayó de lo más bajo el propio Sonsonelli. Porque es además una narrativa que vende fácil, ¿no? Es para los de neurona fácil, de neurona ligera, de neurona floja, de neurona perezosa. Creer que un güey que sale a criticar al gobierno es el primer güey que existe en la historia criticando un gobierno. Por Dios, ese es un lugar común. Y es un lugar que yo diría es muy tibio. El típico Sonsonelli que habla mal de los gobiernos y del papá gobierno y de que cómo abusan los gobiernos y de que chinga a su madre el gobierno. No creas que eres ni el primero ni el último en mentarle la madre a un gobierno, y no te hace absolutamente revolucionario eso. Te hace uno más en realidad el montón de los pensamientos más primarios, más básicos, más comunes. Es un pensamiento sumamente común. Lo que me llama la atención es que tantos se hayan tragado ese cuento. Muchos mexicanos pensando que Sonsonegui era eso. Y de repente, corte a Sonsonegui defendiendo, insisto, a un vulgar empresario como Salinas Pliego. Bueno, pues es que si no lo ven ya están ciegos. Los engañó, los utilizó, los manipuló, los puso en contra de todos los gobiernos, se vendió como revolucionario para al final venir a defender a su patrón Salinas Pliego, que es, insisto, un vulgar empresario.
Entonces este es el problema también de los argumentos, pues de esto que se llama derecha, o que ahora se quiere vender como la nueva derecha, que no es la misma derecha que de toda la vida, es la misma gata pero revolcada. Este es el problema, ¿no? Su nivel tan bajo en términos intelectuales es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Vamos a leer esta, acá se los pongo para leerlo. No era poder el fin de Salinas Pliego. La Corte resolvió que Grupo Electra, que incluye tiendas Electra y Banco Azteca, debe cubrir créditos fiscales de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 con sus respectivas actualizaciones, recargos y multas. El monto, que supera los 48,000 millones de pesos y con sanciones asciende a más de 50,000 millones, convirtiéndose en uno de los cobros fiscales más grandes en la historia de México. La caída estructural de Ricardo Salinas cuando el poder demuestra no ser poder. La debacle de Ricardo Salinas Pliego no es un choque menor entre un empresario y el fisco. Es la evidencia de que su influencia nunca fue la de un actor estructural, sino la de alguien sostenido por tolerancia política. Cuando esa tolerancia terminó, su imperio quedó al descubierto. La Suprema Corte confirmó los créditos fiscales de Electra, la empresa ancla de Grupo Salinas, correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2014. El monto ronda los 48,000 millones de pesos, pero con actualizaciones y recargos rebasa los 50,000 millones, un golpe histórico para un conglomerado que durante años se movió con absoluta permisividad fiscal. La sentencia no dejó lugar a dudas, hubo maniobras contables improcedentes, esquemas de elusión agresiva y un patrón de resistencia a la fiscalización. La Corte cerró la puerta que durante años mantuvo abierta el propio Estado mexicano para él. Por cierto, no sé si hasta ahora está notando una gran diferencia de argumentos con el que acabo la mediocridad del puma capitalista que acababa de leer, ¿verdad? Bueno, sigamos. El desmantelamiento de un poder prestado. A esta sentencia se sumó un hecho igual de simbólico. La clausura de 2 de los 13 casinos vinculados al conglomerado, los únicos que sí eran operados directamente por empresas bajo control de Salinas, estaban bajo investigación por presunto lavado de dinero, y su cierre marcó el fin de una etapa donde actuar al margen del escrutinio era prácticamente rutina. La señal política es contundente, la red de protección desapareció. AMLO lo toleró mientras no interfiera con la agenda del gobierno, pero una vez que el Ejecutivo dejó claro que no habría negociación y con la victoria de Claudia Sheinbaum consolidando continuidad institucional, Salinas pasó del empresario mimado a la habilidad política, y un Estado que decide aplicar la ley, aunque tarde, no la revierte para quedar bien con un magnate cuyo capital político se agotó. El poder que se evapora cuando deja de ser útil. Durante años, Salinas construyó una imagen de magnate intocable, amplificada por TV Azteca, su hiperactividad en redes y su narrativa de empresario rebelde, pero el poder real no se mide por ruido mediático, sino por capacidad de sobrevivir cuando el Estado deja de sostenerte. Y ahí fue donde se desplomó. Un verdadero imperio no tambalea por un litigio fiscal. Una empresa sólida no depende del capricho del presidente. Un magnate poderoso no necesita Twitter para defenderse. El poder no se pierde, se transfiere. Y Salinas Pliego ya no está del lado que acumula, está del lado que cede. La caída de su influencia mostró algo que muchos sospechaban. Su peso económico no venía de competitividad ni innovación, sino del acceso privilegiado al poder político. Cuando ese acceso se cerró, quedó claro que el gigante era menos gigante de lo que decía ser. Un activo depreciado rumbo al remate. La situación actual del conglomerado es crítica. Electra enfrenta el mayor golpe fiscal de su historia. Banco Azteca opera con presión regulatoria creciente. TV Azteca arrastra pasivos millonarios y litigios internacionales. Su liquidez ya no está garantizada. Sus aliados políticos se extinguieron y el nuevo gobierno no tiene ningún incentivo para rescatarlo.
Precisamente por eso, actores financieros internacionales y fondos de inversión están observando su caída con un interés muy claro, no para salvarlos, sino para comprar los fragmentos cuando el Estado termine de ejecutar los embargos correspondientes. La credibilidad del Estado aumenta cuando disciplina a quienes durante décadas operaron como si fueran parte de una élite intocable. Y Salinas lo sabe. México no necesita destruirlo, solo necesita dejar de sostenerlo para que el mercado haga el resto. Conclusión, el sistema confirmó lo que muchos intuían. Ricardo Salinas no perdió contra el gobierno, perdió contra la estructura que siempre lo protegió y que finalmente dejó de considerarlo relevante. La sentencia fiscal, los casinos clausurados, los litigios acumulados y la pérdida total de respaldo político lo colocan en una posición irreversible, la de un magnate cuya narrativa colapsó en cuanto el Estado decidió aplicar las reglas. Su caída no solo revela la fragilidad de su conglomerado, sino algo mayor, que en México el poder real sigue siendo estatal, no mediático, ni construido a gritos ni a mentadas de madre en redes sociales. Qué diferencia, ¿no? Si la detectan o no. Qué diferencia cuando hay sustancia, cuando hay cerebro. Se nota, se nota. Qué diferencia de argumentos, qué diferencia de análisis, ¿no? La verdad, gran redacción. En fin, en efecto, la caída de Salinas Pliego es un hecho. Ya está ocurriendo. Y tal vez es el último en darse cuenta. O tal vez ya se dio cuenta. Y por eso pone estas caras, ¿no? Está así, hasta el cuello. Con la soga al cuello, Salinas Pliego. Y no hay nadie que venga a rescatarlo. Ni Trump, que ahora hasta su misma reportera, Inés Sainz, pues le salió el tiro por la culata cuando terminó alabando a Claudia Sheinbaum. Imagínate, insisto, el desespero de Salinas Pliego, ¿no? Un tipo que ha de estar a estas alturas frustrado, impotente. Vamos a leer un par más y terminamos. Por cierto, cabe señalar, me parece peculiar. Por ahí ya han de sentir que próximamente pueden llegar a ser hasta perseguidos por la justicia. Pero no solo a Salinas Pliego, me llama la atención que Sonsonelli, pues ya prácticamente se la vive en España. Yo creo que por ahí también, así como ya es costumbre, se van a España cada que sienten que van tras de ellos, ¿verdad? Y allá parece ser que se esconden de la ley. Parece ser que eh, pues desde allá creen que ya nada los puede tocar y pues así lo han hecho varios políticos como Felipe Calderón, Peña Nieto, pero también estos tontos útiles como Sonsoneguis que pues es como que la que aplican cuando ya se ven tan acorralados, se terminan yendo a un lugar donde no puedan ser perseguidos por la ley. Vamos a leer esto que se redactó tal cual por La Jornada, domingo 7 de diciembre. Salinas insiste en litigar en México por adeudo en Estados Unidos. Aunque TV Azteca colocó bonos en Estados Unidos con The Bank of New York Mellon como fiduciario, recurrió a los tribunales en México para suspender el pago de sus obligaciones. TV Azteca, este artículo en La Jornada fue publicado el 21 de noviembre de 2025 por Dora Villanueva. TV Azteca continúa con sus intentos de litigar en tribunales de México aspectos relativos a la deuda que tiene con bonistas estadounidenses, pese a la orden del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que llamó a frenar todo procedimiento en el país, según lo reportado por la defensa de Bank of New York Mellon.
En documentos judiciales, la televisora y sus filiales que iniciaron los procedimientos en México aseguran que no han litigado de manera activa desde la resolución del 22 de septiembre, cuando el juez Paul Gardif les ordenó desistir de todo procedimiento en cortes mexicanas. No obstante, tampoco han dejado los procedimientos porque esperan que sus acreedores, liderados por The Bank of New York, las acompañen en un desistimiento sin perjuicio. Según la defensa, parte de esto ya lo habíamos comentado, nada más aquí lo recalco porque es la redacción de la jornada. Decías, perdón, me salté acá. The Bank of New York Mellon las acompañan en un desistimiento sin perjuicio. De no ser así, las empresas de Grupo Salinas podrían perder el derecho de volver a presentar una demanda por el mismo caso. A inicios de noviembre en México, el 10º Tribunal Colegiado en Materia Civil aprobó por unanimidad revocar una medida cautelar que mantenía suspendidas las obligaciones contractuales de la televisora ante los tenedores de bonos. Sin embargo, esta solo es parte de un procedimiento que aún se encuentra en otro par de juzgados. Según la defensa de los tenedores de bonos, en México TV Azteca continúa litigando activamente tanto el Juzgado Noveno de lo Civil como en el 38º, a pesar de la orden de la Corte de Nueva York del 22 de septiembre de 2025 sobre la medida cautelar para impedir el litigio. Todo se remite a la emisión de bonos realizada por TV Azteca en 2017 y que dejó de pagar en 2020 bajo el argumento de las afectaciones que dejó la pandemia de coronavirus en su negocio. Según lo referido por la defensa de la televisora en documentos judiciales, el adeudo, que al momento de su puesta en el mercado era de $400 millones, ya alcanza $600 millones. Si bien ese contrato se hizo en Estados Unidos con The Bank of New York Mellon como fiduciario, TV Azteca recurrió a los tribunales en México para suspender el pago de sus obligaciones. Imagínatelo. Insisto, lo mezquino de este tipo, ¿no? Usando todo tipo de triquiñuelas. En verdad, este tipo más que empresario es un delincuente empresarial. Fue en el 63º Juzgado Civil de la Ciudad de México, presidido en ese momento por Miguel Ángel Robles Villegas, donde la televisora obtuvo una serie de medidas cautelares que la blindaron de pagar, además del procedimiento que involucra directamente a sus acreedores y que se encuentra en el 38º Juzgado de lo Civil, donde el 4 de noviembre TV Azteca presentó un escrito informando que continuará con su litigio en México. En el noveno se encuentra una medida cautelar que, según los tenedores de bonos, es un mecanismo para ocultar el estado financiero de la compañía. En 2023, TV Azteca obtuvo una medida cautelar que le exime de proporcionar información financiera periódica al regulador, pese a su presencia en bolsa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitó la revocación de esa medida y el 30 de octubre de 2025 el Juzgado Noveno Civil dio la razón a la autoridad. No obstante, TV Azteca impugnó el 12 de noviembre esta resolución, por la que tendría que informar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y al público su situación financiera. De hecho, el último documento público en su página a inversionistas es del 14 de noviembre de 2023, donde la televisora asegura que completó su mediación con los tenedores de bonos, entre comillas todo esto, los mismos que 2 años después la siguen persiguiendo para que les pague. Pues así, este tipo que, insisto, ya está total y absolutamente perdido. Está derrotado, está bancarrotado, está embargado, está expropiado, está prófugo de la ley y la justicia. Y esperemos esto último que digo no pase. Esperemos no sea un prófugo. Esperemos que sea enjuiciado y que se le aplique toda la ley a este tipo, que además de todo lo que es como empresario, vulgar, delincuente empresarial, es un financiador del caos también. Es un tipo que le encanta estar echándole leña al fuego. En el Imparcial redactan: ¿qué opinan otros empresarios sobre la idea de donar o saldar la deuda de Ricardo Salinas? Algunos opinan que si el pago se efectúa, una opción socialmente aceptable sería que esos recursos se destinen a programas públicos o a reparación de daños sociales. En ese sentido, tampoco es que muchos empresarios lo defiendan, ¿eh? Al punto en que, insisto, ya mejor Sheinbaum se reúne con otros empresarios y ahí lo dejan fuera.
¿Qué dice el sector empresarial? En los principales comunicados y notas de prensa no hay como tal un bloque firme de líderes empresariales, líderes del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concanaco, etcétera, que haya emitido un pronunciamiento concreto pidiendo que Salinas convierta el monto exigido en donación social. Más bien en el ambiente público se observa silencio institucional de las cámaras empresariales sobre una instrucción concreta de ese tipo y llamados generales a respetar el Estado de Derecho según el medio del país. Hay un cauto distanciamiento público, ¿no? En estas posturas predominantes entre actores del mundo empresarial realmente es lo que predomina, es esto. Y es que no son tontos, ¿no? Dicen, bueno, pues en una de esas otros están igual de embarrados y les puede pasar hasta lo mismo. Entonces, de momento hay un cauto distanciamiento público, pero de entrada esto habla bien porque no lo están defendiendo también. Ante la polémica mediática y la escalada de Salinas, comunicados, amenazas de demandas contra el SAT, manifestaciones públicas y panfletos, muchas figuras empresariales han optado por no pronunciarse con fuerza en favor de Salinas ni a favor de la donación propuesta. La respuesta pública predominante ha sido la de enfatizar la legalidad y evitar verse arrastradas al conflicto político, según el portal web de Expansión. Voces críticas en medios y sociedad civil pidiendo que los recursos vayan a programas sociales. Fuera del círculo empresarial formal hay opinadores académicos y actores de la sociedad civil que han planteado que si el pago se efectúa, una opción socialmente aceptable sería que esos recursos se destinen a programas públicos o a reparación de daños sociales. Hay empresarios que hayan defendido públicamente la idea de la donación. De momento no hay declaraciones relevantes de líderes empresariales de peso, presidentes de cámaras nacionales o multimillonarios rivales que hayan dicho públicamente que sí se debe de donar la deuda. Lo que sí hubo es discusión mediática y propuestas ciudadanas o periodísticas que plantearon emplear esos recursos para fines sociales. ¿Qué se han hecho las partes relevantes? El Grupo Salinas ha emitido comunicados, se ha anunciado que analiza acciones legales ante el SAT y otras autoridades, una posición beligerante, defensiva, terrible de estos impresentables del Grupo Salinas. Por su parte, por supuesto, el gobierno federal, que la tiene de ganar, y autoridades fiscales han desmentido acuerdos previos y han enfatizado la vigencia de los procedimientos para cobrar los adeudos. Su discurso prioriza la legalidad sobre soluciones extrajudiciales. Aquí te puedes dar cuenta que, por lo que acabo de comentar, este tema no solamente se limita a un tema con México, ¿no? En el comentario anterior, que por cierto dejaré acá para más o menos tomar esto como una parte 2 de lo que ya habíamos analizado, hablé de los diversos casos donde había demandas, me parece que hasta de AT&T, estos temas que tiene Nueva York. Había un tema también creo que en Londres, en un mal uso que quiso hacer el Salinas Pliego, creo que hasta emborrachando a un juez. En fin, el tipo ya se ha dado fama ahora sí y nada más le falta echarse a dormir porque tiene una terrible fama de fraudulento ya, a estas alturas, ¿no? Bueno, vamos cerrando ya, ahora sí la última y nos vamos eh, con este artículo. Sí, creo que lo podemos leer todo, no es tan extenso. Con esta nos vamos. Manual para cobrarle al Grupo Salinas. Esto redactado por Pedro Miguel el 28 de noviembre de 2025. El miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó las sentencias finales para 7 de los juicios perdidos por el Grupo Salinas en los que estaban en juego más de 48 mil millones de pesos que ese conglomerado debe de pagar, sí o sí, por impuestos atrasados, recargos y multas correspondientes al periodo 2008 a 2013. Esto implica devolver a los tribunales de origen los que emitieron los fallos en contra de las empresas del consorcio, con lo que estos deberán notificar a las partes y al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, puede iniciar los procesos de cobro. Queda pendiente el engrose de un octavo juicio por una multa que data de 2012 y que suma más de 67 millones por declarar pérdidas mayores a las reales en una de las empresas. Como los procedimientos para concretar los cobros son casi tan enredados como los laberintos judiciales que armaron los abogados del Grupo Salinas para evitar a su cliente el pago de los impuestos debidos, consulté a dos queridos amigos, omito sus nombres, pero les agradezco de corazón su ayuda, ambos con larga experiencia tribunalicia, y esto es en apretada síntesis lo que me dijeron. El artículo 145 del Código Fiscal de la Federación establece que el SAT exigirá el monto de los créditos fiscales no cubiertos por medio del llamado Procedimiento Administrativo de Ejecución, PAE,
el cual regula la práctica del embargo precautorio sobre los bienes del contribuyente en caso de que éste se niegue a cubrir los adeudos. El embargo también procede si el deudor del fisco, sea persona física o moral, abandonó su domicilio fiscal sin presentar un aviso a las autoridades, si se opone a recibir la notificación correspondiente o si tiene créditos que deben estar garantizados y no lo están o cuya garantía es insuficiente. El embargo puede efectuarse hasta por un monto equivalente a 2/3 de los créditos adeudados y el costo de las diligencias de pago y embargo corren por cuenta del deudor, a menos que éste se ponga al corriente dentro de los plazos legales, en cuyo caso el embargo deberá ser suspendido. La autoridad que lleve a cabo el embargo deberá levantar un acta circunstanciada en la que precisará las razones del acto y entregar al deudor la notificación respectiva. El embargo está sujeto a un orden específico de los bienes, empieza con los inmuebles y le siguen las acciones, bonos, valores y créditos de cobro inmediato. En tercer lugar están los derechos de autor, patentes, marcas y avisos comerciales. Luego las obras artísticas, colecciones científicas, joyas y antigüedades y por último los depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera. Si el embargado no realiza el pago en los plazos legales, se procede a la venta de los bienes conforme a un avalúo pericial que debe ser notificado al deudor, el cual puede impugnarlo mediante un recurso de revocación y designar a su propio perito evaluador. Si el valor que éste determine es superior en más de 10% al que fijó el primer perito, se nombra un tercer evaluador cuyo dictamen se considerará definitivo para efectos de la enajenación, artículo 175 del CFF. El recurso de revocación solo podrá hacerse valer hasta después de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes, salvo que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material, artículo 127. La autoridad debe convocar al remate en un plazo no mayor a 20 días después de notificado el avalúo y la convocatoria ha de ser publicada en la página electrónica de la autoridad fiscal con al menos 10 días de anticipación. Artículo 176. Los acreedores que tengan un gravamen registrado en los últimos 10 años deben ser notificados del remate. Artículo 177. En tanto no se fije la fecha del remate, el deudor puede proponer un comprador que pague de contado una cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. Artículo 178. Las posturas mínimas a considerar serán aquellas que cubran al menos 2/3 partes del valor base del bien subastado, artículos 179 y 180. El fisco tiene preferencia para adjudicarse los bienes en caso de que falten postores o no haya pujas. Los bienes correspondientes pueden ser donados para obras públicas o instituciones de beneficencia, artículo 192. En tanto no se concretan las adjudicaciones, el embargado puede pagar la deuda y recuperar sus bienes, artículos 194 y 195. Si se obtiene un excedente del remate después de cubrir el crédito fiscal, se entregará al deudor o a un tercero que esté designe. Si el grupo Salinas no paga los 48,000 millones y feria que debe, esto es más o menos lo que sigue. Pues más o menos lo que sigue, como bien dice Pedro Miguel, y finalmente más o menos lo que sigue es que Salinas Pliego pues ya básicamente va a tener que embargar y expropiar, o se le va a tener que expropiar y embargar hasta su mamá. Va a terminar embargada, yo creo que hasta Pati Chapoy. Y su par de tonto útiles como Zunzunegui o Javier Alatorre. Y Sergio Sarmiento y San Martín y todos estos tontos útiles que tanto lo defienden hoy, bueno, pues hasta ellos creo que van a terminar embargados. De tantas cosas y de tanto que debe Salinas Pliego al Estado, al gobierno mexicano, pero no solo al gobierno mexicano y al Estado, sino a todos los mexicanos en realidad. Esperemos pronto se le aplique la ley y esperemos, y lo digo de verdad, que Salinas Pliego, porque seguramente ya está en su cabeza, se quiera dar a la fuga y terminar en algún otro paraíso fiscal, siendo lo que es, insisto,
lo que siempre ha sido, lo que es y lo que seguirá siendo, un empresario vulgar que próximamente, probablemente, ahora sí, termine tan desplumado de riqueza que termine siendo un pobre, un pobre empresario. Más que empresario vulgar va a terminar siendo un empresario muerto de hambre. Esperemos que, insisto, se le aplique toda la fuerza de la ley al mezquino impresentable de Salinas Pliego.